Vamos entonces ahora a hacer, dentro de las moléculas que tienen pares de electrones libres, o sea, que esos pares no están compartidos, vamos a hablar de la geometría angular. Angular ya nos está diciendo que esa molécula va a adoptar cierto ángulo. Y para eso vamos a ejemplificarlo con una que conocen muy bien, que es el agua. Oxígeno va a ser mi átomo central porque está en el medio, porque aparece una vez sola. ¿Y cuántos electrones le voy a dibujar? 6. ¿Cuántos? 6. 6. Bien. 6. 6. ¿Y al hidrógeno? 1. 1. Bien. Al oxígeno le faltan 2 para completar su octeto y esos 2 va a obtenerlo 1 de cada hidrógeno. Y el hidrógeno, con alcanzar 2, ya estaba contento. Entonces va a tomar un electrón de cada oxígeno. Ahí estamos. ¿Qué quedó involucrado en esa unión? Un par de electrones acá. Un par de electrones acá. ¿Cómo dibujo eso? Bueno, yo lo podía dibujar como. Pero, y vamos ahora a lo más importante, que se unía a la pregunta que había hecho una compañera en la otra clase, ¿cuántos electrones le quedaron sin compartir al oxígeno? 3. 4. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Me falta un ojo. 4 electrones sin compartir. ¿Qué pasa con esos electrones? Que era la pregunta de una compañera. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? El tema que estamos viendo. La teoría de la repulsión de pares de electrones de valencia. Repulsión. ¿Qué significa? Que se van a repeler unos de otros. O sea, los electrones es tanta fuerza negativa, tanta carga negativa, que van a tratar y van a empujar a la molécula, van a deformarla, ¿sí? Que en vez de que sea lineal, como las que veníamos trabajando, va a adoptar cierta forma en el espacio. ¿Por qué? Porque van a hacer tanta fuerza y van a querer separarse unos de otros, que van a hacer que esta molécula del agua, en vez de ser lineal, sea un ángulo, así. ¿Sí? Eso, ¿cómo lo podemos representar? Bien, vamos a dibujarlo así. Luca, mutea el micro. Perdón. Recuerden que estamos en la cuenta del cole y que se está grabando, ¿eh? Bien, esto, entonces, es la representación de la molécula del agua. Fíjense la diferencia. Acá, ¿qué está pasando? Acá fue pasar en limpio lo que hicimos en el enlace covalente. Pero si yo quiero saber la geometría que va a tener la molécula del agua, tengo que ver los electrones que le quedan sin compartir. En este caso le quedaron 4 electrones, o sea, 2 pares de electrones que no están involucrados en la unión. Esos 2 pares de electrones lo que hacen es tanta fuerza que empujan a los hidrógenos y en vez de que queden lineales, los empuja de esta forma, formando un ángulo entre ellos. ¿Sí? De esta manera, el agua queda con los hidrógenos más cerca y los electrones formando toda esta nube acá que ejerce esa presión para juntar a los hidrógenos. Esta molécula, todas las propiedades que se desprenden del agua, se deben a esta geometría y a estas, justamente, características que presenta la molécula. Una compañera había preguntado en la otra clase si importaban estos electrones. Y claro que importan, e importan mucho, porque le van a definir la geometría a la molécula, y aparte, al tener esta carga negativa, va a hacer que la molécula sea muy polar. ¿Por qué? Porque yo tengo lo que llamamos una densidad de cargas negativas de este lado, o sea, electrones, que son cargas negativas, los electrones, y generan toda una zona con cargas negativas. En contra de esta zona, que para diferenciarla de la otra, se le dice que tiene una densidad positiva, o sea, cargas positivas. No es estrictamente cargas positivas, pero es para diferenciarla de la zona que es netamente negativa. Entonces,
Cuando una molécula es de este estilo y se generan dos zonas, una positiva y una negativa, se dice que esta molécula va a tener fuerzas dipolo-dipolo. ¿Se acuerdan de la clase de fuerzas? ¿Se acuerdan que hubo un Geniali con las clases de fuerzas? Y ahí nombramos fuerzas de London, fuerzas dipolo-dipolo. Díganme que alguien lo vio, por favor. Yo no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Me acuerdo de Bien. verlo. ¿Cómo? Me acuerdo de haberlo visto, pero no entendí bien, no sé si entendí bien. Porque Bien. El video está, ¿sí? Es un video de Geniali, es un enlace que los va a llevar a un Geniali, una presentación, que está con mi voz grabado, explicado las diapositivas, ¿sí? O sea, pueden ir apretando el audio para dar la explicación. Eso lo pueden ver las veces que quieran y más adelante lo vamos a usar. Pero para que se vayan conectando los temas, esta molécula, al ser polar, va a presentar un tipo de interacción intermolecular que se llama dipolo-dipolo, aparte de las fuerzas de London que poseen todas las moléculas. Eso también les va a dar propiedades, ¿sí? Bueno, para no extenderme, vamos hoy a quedarnos con la geometría, ¿sí? ¿Qué geometría? Angular. ¿Por qué? Porque son moléculas que tienen pares de electrones sin compartir. Que no están involucrados en la unión, esos pares de electrones ejercen una repulsión, o sea, un rechazo, y hacen que se junten las moléculas, o mejor dicho, los átomos de hidrógeno, por toda esta presión, esta compresión que hacen de la molécula, la achican. En vez de quedar así, como una línea, como si fuera la línea que vimos al principio, la deforman para que quede de esta forma. ¿Sí? Esto es justamente TREPER, que fue como inició la clase. Vamos a ver otro ejemplo más con respecto a esto. Hidrógeno 2, azufre. Al azufre, ¿cuántos electrones le voy a dibujar? 6. Perfecto. Al hidrógeno 1, al azufre si tiene 6, le faltan 2 para alcanzar sus 8. Y al hidrógeno le falta 1. Bien, entonces, pasado al litio, azufre, Te quedan 2. ¿cuántos le quedan? Fíjense bien. Ah, 4. 4, bien, porque tiene Bien. 2 acá que no usó y otros 2 más acá. Son todos los electrones que no están involucrados en el enlace porque no se necesitaron. Bien, cuerno. Ah, ¿Qué van a Sarrain. hacer estos electrones? De vuelta, achicar la estructura de la molécula, hacer presión, repulsión, para deformarla. Entonces, vamos a tener al azufre, y los pares de electrones empujando para que los hidrógenos se junten y se distancien de esta zona negativa. ¿Sí? Entonces, de vuelta la molécula nos queda con una geometría angular. ¿Qué, profe? Ahí cuando ya haces eso, ¿ya terminaste el ejercicio? Ahí ya termina. El mira ejercicio qué termina bueno. ¿cuándo? O sea, hasta acá es uniones covalentes. La parte nueva es saber qué geometría y cómo va a quedar dibujada en el espacio esa molécula, ¿sí? Es identificar la geometría y dibujarlo lo más posible con esta forma, ¿sí? Profe, Sí. Sí. ¿y cómo nos damos cuenta que qué moléculas son angular o piramidal? Sabiendo que Muy tiene buena pares pregunta. libres. Ahora vamos a ver las piramidales, pero Interesante. las angulares, ¿sí? Pueden ser de este tipo. Pueden ser un átomo central, 2 accesorios, o sea, AX2, o un átomo central, no, o nada. Un átomo central, 2 accesorios. No, la diferencia que pueden tener es que les sobren 2 pares de electrones sin compartir o un solo par de electrones sin compartir, ¿sí? Pero van a ser de esta forma. En cambio, la piramidal va a tener un átomo central,
y 3 accesorios, ¿sí? No quiero que se confundan con lo que vimos antes. ¿Por qué? Porque acá la diferencia crucial es que al átomo central le van a quedar electrones sin compartir. Lo represento así para que no le genere confusión. Al átomo central, que en este caso genéricamente lo estamos llamando A, le van a quedar electrones sin compartir, tanto en el angular como en el piramidal. Esa es la diferencia que va a tener con las otras estructuras, ¿sí? Acá todo estaba aprovechado y todos los electrones se estaban usando en alguna unión. Acá quedan sin compartir, ¿sí? Igual en el cuadro resumen que les voy a subir después, van a notar las diferencias, o les va a quedar más prolijito. Bien, ¿hasta acá estamos? Vamos con la última. Muy bien, vamos con la última. Si yo digo estructura piramidal, ¿a qué les suena? A una pirámide. Como una pirámide, exactamente. cono. O sea que tridimensionalmente va a tener Pirámide. forma de pirámide, ¿sí? Vamos a ver con un ejemplo. Nitrógeno, hidrógeno 3, amoníaco, NH3. En el centro voy a dibujar el nitrógeno porque es el elemento que aparece una sola vez. Y voy a alrededor dibujar a los hidrógenos. ¿Cuántos electrones le tengo que representar al nitrógeno? 5. Muy bien. ¿Y al hidrógeno? 1. 1. Me quedaron medio pegaditos. Profe, creo que tengo delay, ¿eh? ¿Cómo? Tengo delay. ¿Delay? Le va atrasado, a eso se refiere. ¿Quién se Bueno. ríe? Después No, queda no, grabado para igual. Ahí tenemos Claro, algunos que se están sumando, que se acaban de despertar tal vez. Buenos Bueno, días. Buenos días. Entonces, nitrógeno 5 electrones en su último nivel, según la representación de Lewis, le hacemos 5 puntitos. ¿Cuántos electrones le faltan para alcanzar los 8? 3. 3, perfecto. Y va a agarrar uno de cada uno de los hidrógenos, que me emocioné y dibujé uno de más. ¿Se acuerdan que era 3, no? Entonces. Y el hidrógeno tiene un electrón, necesita uno más. Bien, entonces, vamos a ver qué quedó en esa unión. Dos electrones. ¿Cuántos? Dos. 3. Pares 3 de electrones. pares de electrones. Bueno, tranquilo. Soy nuevo. Fíjate. ¿Y cuántos electrones le quedaron sin compartir al nitrógeno? Un par. Un par, perfecto. Ese par de electrones que quedaron sin compartir va a ejercer repulsión en la molécula. Va a hacer que en vez de formar un triángulo, la va a deformar de forma tal que va a quedar un hidrógeno hacia adelante y 2 más hacia atrás, como si fuera una pirámide. De vuelta, eso es difícil de representar en el plano, pero ustedes ya tienen en la cabeza la imagen de una pirámide. Entonces van a saber que hay un nitrógeno, mejor dicho, un hidrógeno más hacia adelante y otros más hacia atrás, de forma tal que se genera una pirámide con base que se apoya, que no es plana, ¿sí? ¿Y qué ocurrió para que se forme eso? Justamente que el nitrógeno, los dos electrones o el par de electrones que no utilizan el enlace, ejercen tal presión de manera que empujan a los hidrógenos y los hidrógenos tratan de separarse lo más posible unos de otros
para justamente minimizar esa repulsión, ¿sí? Entonces, esta geometría es la que llamamos piramidal. ¿Cuándo se da? Cuando tenemos un átomo central, 3 accesorios, y a ese átomo central le queda un par de electrón sin compartir. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Un ejemplo más? Dale, cerramos. listo, ¿no? Dame. Fósforo, hidrógeno 3. ¿Cuántos electrones le voy a dibujar al fósforo? 3. 7. Chan, chan. Ah, no. 5. A ver, hagamos un promedio entre el 3 y el 7. ¿A qué grupo pertenece el fósforo? Al 5. 15. Al 15. Al 15. 5. 17. Ya, va a quedar. 5 en romanos, o sea que en su último nivel de energía va a tener 5 electrones. Por lo tanto, le voy a dibujar, según la representación de Lewis, 5 puntitos. Y al hidrógeno, 1 para cada uno. Que el hidrógeno tiene un electrón. El hidrógeno pertenece al grupo 1, tiene un solo electrón. Ah, ok. Hago lío. Bueno, entonces, al fósforo, ¿cuántos electrones le faltan para alcanzar y completar su octeto? 8. 8. ¿8? ¿Cuántos le faltan? 3. 3. Bien, 3 para alcanzar 8. 3. Va a agarrar uno de cada hidrógeno, sus 5 propios en su nube, más 3 que va a sacar uno de cada hidrógeno. Muy bien. Ahora sí le sobran 2, ¿o no? Ahora sobran 2. Dame. Dame. Yo le dije. Muy bien. Entonces, vamos a primero pasar en limpio esta molécula, porque esta al ser la primera aproximación puede que les quede medio deforme, así que primero la acomodamos. Y una vez que la acomodamos, y marcamos los electrones que no intervinieron en el enlace y por lo tanto le quedaron al átomo central, pensamos en la geometría. ¿Qué geometría va a tener? Bueno, un átomo central, 3 accesorios, un par de electrones sin compartir que van a achicar el ángulo de esa molécula, los pares de electrones. Van a hacer fuerza, y esa fuerza va a hacer que se corran los hidrógenos para generar la menor repulsión posible. Entonces va a adquirir una forma piramidal. ¿Sí? Bien, esta es la clase de hoy. O sea, cómo llegamos desde uniones covalentes, que fue lo que vimos en la clase anterior, a deducir la estructura que va a tomar esa molécula, la geometría que va a adquirir en el espacio. ¿Sí? Estas eran las geometrías posibles. Fuimos viendo una por una de qué dependían de si al átomo central le quedaban o no electrones sin compartir en la unión. ¿Sí? Entonces, para llegar a este punto y poder predecir qué geometría va a tener en el espacio, yo tengo que hacer bien la parte de la unión covalente, porque si ya la hago mal, voy a llegar a cualquier cosa, ¿sí? Entonces, estos temas se van encadenando y es necesario que vayan haciendo el seguimiento. Voy a proponerles lo siguiente y voy a confiar en ustedes. Voy a dejar una tarea, en un ratito voy a subir una tarea muy cortita, que van a ser compuestos para hacer la unión covalente y después pensar qué geometría van a tener. Voy a confiar en ustedes Para nosotros. que la van a hacer en casa y la semana que viene vamos a hacer una clase Zoom y la vamos a poner en común y corregir entre todos. O sea, esta tarea que les voy a dejar no me la van a subir al campus como otras tareas, ¿sí? La vamos a corregir entre todos. Les recomiendo que la hagan, ¿sí? Les pido por favor que la hagan, porque esto va a ser justamente para consolidar y para que aquellos que no pudieron estar presentes en la clase puedan ver el video y puedan analizarlo. Y si surgen dudas, las vamos a ver la próxima semana en la clase Zoom. Y después de eso, sí va a haber un trabajo formal con entrega. Entonces, para eso necesito que vayan
pensando todos estos temas. ¿Bien? Y si se portan bien, les voy a subir una sorpresa algo más divertido. Pero bueno, ¿Chocolate? vamos a ver, voy a confiar en ustedes, ¿sí? No, Bueno. Nacho. ¿Alguna duda, algo que les haya quedado por preguntar de la clase? No. No. Profe, la tarea la hacemos en la carpeta, ¿verdad? La tarea No. la van a hacer en la carpeta y la próxima semana vamos a hacer un Zoom y ustedes con la carpeta enfrente van a irse corrigiendo en función de lo que hagamos acá en el pizarrón, ¿sí? Ok. ¿Y el trabajo ese formal va a ser individual? Va a ser individual, sí. Claro, Ok, Serrano. gracias. Ya te colmo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra duda? A ver. Yo no tengo una duda, pero ¿puedo decir algo? Sí. La gente que hace comentarios, la próxima le puedes decir que se calle en la clase, porque me parece una falta de respeto tanto para vos como para nosotros, que todo el tiempo estén haciendo comentarios que no tienen que ver con físico-química. Bien, podemos anularle el espacio, el micrófono a la gente que no respeta el lugar, porque como dice la compañera, es molesto para los que están siguiendo la clase y me interrumpe a mí, yo pienso que están consultando y en la realidad es que tal vez están haciendo solo un comentario gracioso o para reírse entre ustedes. Yo sigo adelante porque pienso que hay gente atrás que está tratando de seguir la clase, pero la realidad es que sí, me doy cuenta, ¿sí? Así que la próxima vez vamos a tratar de cerrar los micrófonos para las personas que no tengan ganas de participar y quieran molestar en lugar de seguir la clase. ¿Alguien más quiere aprovechar y decir algo ahora que nos estamos viendo? No. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, confío en ustedes que van a hacer la tarea que les voy a subir ahora en un ratito. La vamos a corregir la semana que viene en una clase Zoom. Y aprovechen cada instancia para hacer preguntas, ¿sí? Cada vez que nos veamos. Y después de esa corrección va a haber sí un trabajo más formal individual, así que necesito que vayan aprendiendo todos estos temas y no se queden por el camino, porque como vieron, todo se va encadenando. Entonces, si se pierden, para retomar después, va a ser muy conflictivo. Bueno, chicos, con esto me despido Hasta luego. Chao. y voy a Chao. confiar en ustedes, ¿eh? Chao. Chao, profe. Adiós. Adiós.